Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, la sombra felina nocturna. Hace ya mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad, mis queridos felinos nocturnos? ¿Cómo han estado en este día? Espero que muy bien. En fin, ¿qué les voy a contar ahora en ausencia de mi humazno que no sirve para nada? Bueno, vamos a ver. ¿Han oído hablar acerca de los poltergeist? Que en alemán significa un fantasma travieso, que supuestamente son fenómenos que se dan en el cual las cosas se mueven de lugar, salen volando o se cambian de lugar de maneras inexplicables y cosas parecidas. Bueno, las paradojas poltergeist, ¿acaso son unos poderes físicos reales los que subyacen a los fenómenos, como ya les dije, tipo poltergeist, o son los desconcertantes efectos que producen un simple resultado de la acción inconsciente de la mente? ¿Ustedes qué piensan? Y vamos a ponernos, digamos, un poco a tono. Les recuerdo que en el año de 1952 unos investigadores que estaban estudiando el fenómeno poltergeist presenciaron un interesante incidente. ¿En qué consistía este interesante accidente o incidente? La pesada mesa de roble en torno de la cual estaban sentados se inclinó de pronto por su cuenta y subió unos centímetros del suelo. Después se desplazó hacia adelante, empujando a dos de los presentes, los cuales eran altos y robustos, o sea, así como Dwayne Johnson La Roca, ¿no? Que ahorita ha dado algo de qué hablar, pero en fin, ese es otro tema. Estas personas fueron empujados hasta la chimenea que tenían a sus espaldas y aunque no sufrieron daño se quedaron absolutamente desconcertados y perplejos. Dije perplejos, por favor entiendan bien. Bueno, no pudieron encontrar ninguna causa externa que explicara este fenómeno, pero sí bien notaron que la temperatura de la habitación había descendido espectacularmente y uno de los miembros del grupo, de quien más tarde se supo que tenía poderes psíquicos, que casualidad, estaba en estado de trance. Tales casos al parecer han sido observados en otras muchas ocasiones y en diferentes lugares del mundo. Determinadas reacciones fisiológicas a estos fenómenos también han sido observadas, registradas y medidas. A veces en estos fenómenos, aunque no lo crean, se dan extrañas pérdidas de peso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una medium italiana, Eusapia Palladino, que vivió de 1854 a 1918. Ella declaró que podía llegar a perder casi 10 kilos en una sesión de espiritismo. Pues pasen la receta y pásensela a muchos famositos e inclusive no famosos, ¿verdad? Que necesitamos algo de esto, de bajar de peso. Pero en fin, experimentos realizados en Irlanda con una mesa de más de 13 kilos de peso conectada a un equipo que controlaba precisamente su peso, demostró que al levitar perdía, óiganlo bien, de alguna manera la mitad de su peso. Desgraciadamente, un control exhaustivo de esas pérdidas de peso durante dichas actividades es extraordinariamente difícil debido a que no suele darse ninguna advertencia previa de que un hecho así está a punto de ocurrir. Por eso es que es tan difícil medirlo en los laboratorios y eso siempre debemos tenerlo muy en cuenta. El rápido descenso de temperatura que se observó en el caso de 1952 también se da en otro tipo de fenómenos espontáneos. Y hay testimonios de caídas de temperatura de hasta 8 grados centígrados en 10 segundos. Esta súbita pérdida de calor aparentemente desprende una gran cantidad de energía, lo cual puede explicar no solo los destellos azules que algunos testigos afirman ver en estos casos, sino también el hecho de que muchos aparatos eléctricos sufran interferencias y averías en esos momentos.
Lámparas, televisores, cocinas, etc., se encienden y se apagan solas, según dicen, y también irónicamente, los dispositivos eléctricos de control que usan precisamente los investigadores. ¿Sí? Las cargas eléctricas definitivamente parecen ser un subproducto medible de la psicoquinesis. En un experimento llevado a cabo en Folkestone, Kent, por ejemplo, se estableció que un grupo de 7 personas sentadas alrededor de una mesa y con las manos juntas era capaz de generar una considerable carga eléctrica de hasta 3 segundos de duración. Y en el caso de Philip, el fantasma imaginario, un grupo fue capaz de producir golpes en la mesa grabables y aparentemente inteligentes, a pesar de que la entidad en cuestión era completamente ficticia. La hiperventilación es otro fenómeno que se da en tales situaciones y los medium a menudo respiran de una forma rápida y profunda cuando van a entrar en trance. Las causas y efectos psicológicos de la actividad poltergeist son menos fáciles de medir, aunque muchas de sus víctimas presenten los mismos síntomas y tengan experiencias similares. Muchas personas ven apariciones, algunas de las cuales son réplicas de seres vivos, y otras son puras alucinaciones mentales, aunque también pueden ser apariciones de personas desconocidas. Cuando el caso poltergeist de Enfield estaba siendo investigado, el fantasma de Maurice Gross, uno de los investigadores, fue visto en la casa por lo menos 2 veces. Docenas de informes confirman que tal experiencia es común, aunque no siempre ha podido ser comprobada. Parece como si a menudo la víctima de un poltergeist necesitase crear una forma visible para el agente invisible que produce las molestias, para así poder soportar el fenómeno. En otras palabras, el fantasma proporciona una excusa para las molestias, de modo que la responsabilidad de los daños puede cargarse sobre sus espectrales espaldas. En algunos casos la aparición es vista incluso antes de que se produzcan los efectos psicoquinéticos, como si fuera el catalizador o agente de los mismos. Dado que la actividad poltergeist a menudo surge cuando existen tensiones o traumas, la aparición de un fantasma puede ser en sí misma un síntoma de estrés, y la conmoción causada por la aparición de esa misteriosa figura puede desencadenar una serie de sucesos inexplicables que son atribuidos al fantasma. Bueno, se dice que en esta sesión espiritista una mesa levitó frente a las cámaras de televisión. En esta sesión de espiritismo, según en la que se estableció contacto con un fantasma imaginario, el que ya mencioné, el llamado Philip. Traducción: el fantasma de Felipe. Esta señora que está aquí es la famosa medium italiana Eusapia Palladino, que está haciendo levitar una mesa más de 25 centímetros sobre el suelo. Durante una de estas demostraciones declaró que ella misma podía perder más de 9 kilos de peso. Pues que nos pasen la receta y con urgencia a muchos de nosotros, ¿no creen? Bueno, se dice que también muchos de estos fenómenos son producidos por una especie de neurosis de conversión. ¿Qué cosa es la neurosis? La neurosis es otra alteración psicológica asociada también con la llamada psicoquinesis. Y de hecho el profesor A.R.G. Owen ha sugerido que la actividad poltergeist puede deberse a una neurosis de conversión. En determinadas personas, en otras palabras, una ansiedad aguda puede convertirse en ruidos y en movimiento de objetos. Pero, en este caso, ¿por qué cesa la actividad poltergeist? Tal vez, teoriza el profesor Owen, la actividad cesa finalmente porque no es una enfermedad sino su remedio. El sonambulismo, otro síntoma de ansiedad profunda, también está asociado con las víctimas de actividad poltergeist. Parece que a menudo la actividad continúa mientras la víctima duerme, lo que apoya la teoría de una fuente del fenómeno que debe buscarse en el subconsciente. En 1898,
Mary Garrick, una chica irlandesa que vivía en Estados Unidos, fue perseguida, por así decirlo, por unos golpes en las paredes de las habitaciones en donde ella trabajaba y por movimientos de objetos muy pesados. A menudo hacía los trabajos de la casa mientras estaba todavía dormida y mientras continuaban los golpecitos. En otros casos se han oído también golpes cerca de una cama, incluso mientras la víctima estaba profundamente dormida. Una serie de pruebas de laboratorio hechas a un ama de casa de la Unión Soviética en el año de 1970 revelaron hasta qué punto los factores fisiológicos y psicológicos contribuyen a producir fuerzas psicoquinéticas. Entre otras cosas, la investigada Nina Kulagina era capaz de separar la clara de la yema de un huevo y luego volver a unirla sin tocar el recipiente en el que estaban. También era capaz de detener los latidos coronarios de una rana interrumpiendo una corriente eléctrica. Ni siquiera se le dijo que los cables estaban conectados a una criatura viva. Bueno, eso es por parte de los investigadores que en ese momento hacían el experimento, ¿sí? En otras pruebas se fijaron unos pequeños electrodos en su cabeza y aparatos registradores en su corazón y muñecas, de modo que pudieran registrarse los impulsos eléctricos que se produjesen durante los incidentes psicoquinéticos. Estas pruebas demostraron que la actividad eléctrica de su cerebro alcanzaba niveles muy altos en esos momentos y que su pulso llegaba a la increíble cifra de 100 pulsaciones por minuto. Lo normal son 70 pulsaciones, y yo creo que ahí está la clave de por qué llegan a bajar de peso. Pues obviamente al aumentar el gasto cardíaco también se gastan calorías y se puede bajar peso, pero 9 kilos se me hace mucho. Bueno, el campo magnético que rodeaba a Nina Kulagina también aumentó de forma significativa, y cuando las fuerzas eléctricas y electromagnéticas llegaron a su punto más alto, se unieron en un único ritmo fluctuante. En este momento consiguió mover objetos situados a cierta distancia de ella sin tocarlos en absoluto. Durante cada uno de los intentos en que demostró la evidencia de su poder psicoquinético, Kulagina perdió casi 2 kilos, es lo que les digo. El constante control de la condición física de la mujer demostró que Nina Kulagina se encontraba en un estado de considerable tensión nerviosa. Un electroencefalograma registró una intensa actividad cerebral, sufrió ligeros mareos y su sueño se vio alterado. El contenido de azúcar en su sangre aumentó y su pulso se volvió errático, síntomas prácticamente idénticos que han sido observados en personas aquejadas de una forma leve de epilepsia y en mujeres que acababan de entrar en la menopausia. Tomemos en cuenta todo eso. Ahora, ¿qué tipo de energía persistente puede haber en los fenómenos de poltergeist? La generación de esta energía psicoquinética parece tener su origen en determinados estados de los que dan testimonio ciertos síntomas psicológicos, y sin embargo la energía parece tener una existencia hasta cierto punto independiente de quienes la generan. Una concentración de energía, una vez que es conscientemente creada, puede permanecer en ciertos lugares. Bueno, aunque aquí también después entrarían lugares embrujados, cosas malditas, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, pero pues se relaciona también. Bueno, ¿qué pasó en 1973? Allí se descubrió que la aguja de una brújula desviada por la energía psicoquinética seguía oscilando si se le colocaba en el lugar donde el sujeto sensible había proyectado inicialmente su energía, y a pesar de ya no estar el mismo presente ahí. Un investigador llamado William Roll afirma que si se ha producido una perturbación en un lugar dado, es muy probable que se produzcan otras perturbaciones en ese mismo lugar. Y una idea de que hay una fuerza cósmica detrás de estos incidentes que se caracterizan como actividad poltergeist tiene 4 siglos de antigüedad.
Sí, se cree que Paracelso propuso esta explicación en el siglo XVI y Antoine Mesmer, el famoso hipnotizador, fomentó esta creencia 300 años más tarde. Actualmente los expertos en parapsicología se muestran reacios a admitir que esta teoría tenga algún fundamento. Reconocen que la psicoquinesis es una forma de fuerza mental, cuyos orígenes son de tipo natural y no sobrenatural. Como dijo Scott Rogo en un artículo del Diario de la Sociedad para la Investigación Psíquica o el llamado Journal of the Society for Physical Research, la psicoquinesis es un fenómeno cargado de contradicciones, una fuerza mental y física al mismo tiempo. Por ahora, una explicación científica de este fenómeno está fuera de los márgenes de todo control científico. La aceptación general y una mejor comprensión de esta fuerza depende de que se haga una investigación estrictamente controlada de todas las formas de psicoquinesis. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Pues sí. Y por último, nada más les voy a platicar sobre la llamada sustancia del espíritu. ¿Cuál es esa? Bueno, pues le llaman ectoplasma, y fue originariamente un término biológico que designaba la capa externa del protoplasma de la célula. Pero en 1905 el fisiólogo e investigador psíquico francés Charles Richet o Carlos Riquet aplicó ese nombre a una especie de pasta líquida o jalea que emerge de la boca o del pecho y que se va organizando gradualmente adquiriendo la forma de una cara o de un miembro. Sí, que sale de los llamados mediums. En los casos descritos por Juliette Bisson en su libro Fenómenes dits de materialización, se tomaron las más estrictas precauciones sin que pudiera descubrirse la menor prueba de un fraude acerca de esta sustancia, y los investigadores fueron incapaces de determinar la naturaleza de esta sustancia. Sin embargo, en los muchos casos de materialización ectoplásmica que se han registrado desde el año de 1905, el fenómeno resulta casi siempre sospechoso. Los mediums insisten en que el ectoplasma es una sustancia viva que se destruye si se le expone a la luz. ¡Qué casualidad! Pero curiosamente, desde que existen las películas de infrarrojos, ha habido muy pocos casos de producción de ectoplasma. En las fotografías que fueron obtenidas durante las décadas de 1920 y 1930, el ectoplasma se parece mucho a la llamada muselina, que es un tipo de tela blanca. De hecho, una de las dos únicas muestras de ectoplasma que se han podido analizar estaba hecha de este material. La otra era papel higiénico masticado. ¡Uac! El fétido olor tan a menudo asociado con los ectoplasmas indica también, según creen algunos, que podría deberse al hecho de que salieran por uno de los orificios del cuerpo. No decimos más, así que lo dejo a su imaginación. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, por ahorita, eso es todo lo que yo les tengo que decir acerca de los ectoplasmas, acerca de las paradojas poltergeist. Les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y por favor compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, la sombra felina nocturna en ausencia de Eric León Gatosairetz, nos despedimos. Sí, ¿quiénes nos despedimos? La calabacita sonriente, mi gatito y yo. Nos vemos. Hasta la vista a todos.